y lo otro queda para la próxima. ¿Ok? Bien. Entonces, habíamos quedado en que la manera natural, ¿sí? Que se sienta cómodo el entrevistado, que es lo que le decía hace un ratito. Después también, que esto, bueno, ya me adelanté, lo dije antes, lo anexé con lo de las preguntas precisas, tienen que ser sencillas, cortas, exactas, ¿sí? Y también, algo que es muy importante, además de hacerlas exactas y cortas, es el nivel educativo que le... Además, bueno, ya que hablo de nivel educativo, ustedes no pueden pretender entrevistar a un jugador de fútbol que tuvo que dejar los estudios a los 15 años, sin discriminar. Profe, Sí, disculpe Mati. que me interrumpa. Facu se lo haga, pregunta si lo puede aceptar. ¿Sí, ¿a quién? Facundo Ya se lo estoy, haga. ya. Ya está. Pasa que me aparecía uniendo y no entraba. Lo mismo Cristian, que ahí está entrando. Ah, bueno, Se recién quedaron me ahí lo medio avisó. colgados en uniendo y ahí terminaron de entrar. Uno tiene que realizar las preguntas de acuerdo al nivel educativo o de conocimiento que pueda llegar a tener el protagonista, porque no se olviden, en caso del fútbol, ¿sí? Lo que le pasó a Facundo, por ejemplo, que entrevista políticos, deberían tener un cierto conocimiento esos políticos, por algo están en el cargo en el que están. Pero si uno entrevista a un jugador de fútbol que el pibe, con la exigencia que tiene el fútbol, tuvo que dejar el colegio a los 14 años, que son muchos casos, uno no lo puede matar con las preguntas. ¿Sí? Uno le puede decir, ¿y de qué manera firmás tus contratos? ¿Con qué cláusulas utilizás para que no los impuestos? Porque el chabón te va a decir, qué sé yo, como le pasó a Ronaldo, le pongo en el caso, que no fue una entrevista, pero fue en el juicio que le hicieron en España, cuando se acuerdan que estuvo con el juicio este de lo que evadía impuestos supuestamente, con los derechos deportivos y de marketing, etcétera. En un momento le dicen a Ronaldo de qué manera él pagaba sus impuestos, de dónde sacaba su dinero, etcétera. Y Ronaldo lo mira al juez y le dice, disculpe, yo hago 60 goles por torneo, no sé sumar, no sé hacer matemática. Lo mío es jugar al fútbol. Para algo gasto 2 millones de euros anuales en contratar contadores y abogados. Y es así. Usted lo tiene que llevar, o sea, acá era ante un juez en un juicio. Pero el tipo tiene razón. ¿Él qué carajo puede saber de economía, ni de números, ni de conocimientos históricos? Él juega al fútbol, patea la pelota como pocos, mete 60 goles por año y listo. Se va a la casa a estar contento con la novia mirando una serie en Amazon. Entonces, ustedes lo mismo tienen que hacer cuando entrevistan. Tienen que adecuarse al que tienen del otro lado sin discriminarlo, porque tienen que entender por qué esa persona tiene cierta capacidad de conocimiento. ¿Sí? Si ustedes entrevistan a Centurión y no le pueden hablar de historia, porque Centu seguramente no conozca nada de historia, porque hace 20 años que juega al fútbol, el tipo de que tiene 8 años lo único que hace es patear la pelota. Entonces, son muy pocos los casos, no son todos como Comar, que el tipo estudió, hoy en día se mete en cuestiones sociales, realiza cursos, hace eventos de tal manera, de esto y lo otro. Son pocos los que tienen esa doble vida dentro del fútbol. El resto cae en la fácil, que muchos lo haríamos, de bueno, gano 3 palos por año, ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar ahora? Por eso después cuando se retiran, muchos jugadores vieron que te dicen, eh, empecé a estudiar tal cosa porque me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque ahí se dan cuenta que la vida es más que patear la pelota. Entonces, cuando uno entrevista, tiene que ponerse en el lugar del otro y no matarlo, porque en realidad, y hay muchos mala leche que lo hacen, preguntan, cuando quieren dejar mal parado a un protagonista, le preguntan algo que saben que no va a poder responder. Entonces ahí lo dejan mal parado, lo dejan como si fuera un burro en el tema que fuere. ¿Sí? O le preguntan, por ejemplo, a un jugador que no tiene mucho conocimiento en política, qué piensa de política. Para que la gente después lo salga a matar a ese tipo, que en realidad está opinando como cualquier ciudadano. Ese periodista no fue a preguntarle al kiosquero qué piensa de una ley nueva que salió. ¿Sí? Entonces, esas son preguntas mala leche. Por eso siempre hay que adecuarse
al protagonista y al entrevistado para crear un clima copado, con buenas respuestas, ¿sí? Y preguntarle de lo que realmente se dedica o sabe ese entrevistado, ¿sí? Y por otro lado también, que es lo que iba a decir algo antes, el nivel educativo, o sea, que acá se entienda, el nivel de conocimiento, no el nivel educativo, que uno tiene sobre el protagonista. Al que está del otro lado, aunque fuere Lionel Messi, le encanta que conozcas sobre él. Y está comprobado que lo pueden hacer. Y capaz Cristian, que estuvo entrevistando, o Facundo, que también entrevista, no sé si alguno más ha hecho entrevistas en su corta carrera profesional, pero al entrevistado le encanta que vos conozcas cosas de él. ¿Por qué? Porque siente que te importa hacerle la entrevista, ¿sí? Lo que ustedes, la herramienta que pueden tener es realizar una breve presentación antes de darle el pie para darle la bienvenida. Vamos a hablar con Cristian Cabrera, que jugó en Dalmine, jugó en San Miguel, tuvo un paso por Malasia, ahora nos va a contar un poquito de eso. Tiene 2 hijos y ahora está jugando en San Miguel de Tucumán de Calcharí. ¿Sí? O sea, el tipo cuando a mí una vez yo me di cuenta, hice ese clic en ese sentido, haciendo una entrevista ¿a quién era? A Bataglia, el mediocampista. A Bataglia, a Rodrigo Bataglia, que no sé si hoy en día sigue jugando, está en España me parece hoy en día, se fue de Portugal, pero yo ya lo conocía, había jugado conmigo en Almagro, él obviamente no se acordaba, no me registraba ni a palo, pero pocos sabían, muchos te dicen que Bataglia salió de Huracán, y Bataglia en realidad sale de Almagro, que lo compra Huracán en edad de quinta. Entonces, o de Racing creo que lo compra. Huracán o Racing, uno de los dos lo compra. Y yo, como fui compañero de él, sabía que él había jugado en Almagro. ¿Sí? Entonces le empecé preguntando, hizo inferiores en Almagro hasta edad de quinta división, se fue a jugar a tal lado, toda la presentación. Y el tipo lo primero que me dice, estuviste estudiando, me dice, ¿eh? ¿Cómo me conocés? Y a partir de ahí fue como que la conversación fue como si nos conociéramos, que en realidad no se acordaba de mí, por supuesto, pero como si él se hubiese acordado y dice, bueno, este pibe se preocupó en conocerme, en investigarme, entonces ya ahí le das un plus, tenés un plus con el entrevistado. Así que no hagan una editorial sobre el entrevistado, no estoy diciendo que estén 15 minutos presentándolo porque el chabón corta y se va, pero sí demostrar interés en la otra persona. Por más que sea re famoso, le gusta, o como todos, como todos. Si ustedes están hablando con alguien que lo conocen hace 1000 años y ese alguien sabe quiénes son, pero te empieza a tirar comentarios que vos decís, me presta atención. ¿Sí? Por ejemplo, del laburo, ustedes están trabajando y viene un compañero y te dice algo que vos pensás que nadie sabe, porque cuando uno para sí mismo, por más que sea famoso y muchas veces lo dicen los jugadores de fútbol, ellos lo toman como algo natural, como algo que es algo propio que nadie tiene por qué saberlo. Y que te vienen y te lo remarquen, vos decís, mirá cómo sabes. O se interesó en lo que yo estaba haciendo. O se tomó al menos 15 minutos de su vida para ver qué hice yo de la mía. Entonces, bueno, eso suma muchísimo, ¿sí? Conocer a la otra persona y mostrarle que lo conoces, ¿sí? No quedarse callado. Mostrarle, hacerle preguntas capaz que mostrando eso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Rodri, ¿cómo fue hacer inferiores? Que te compre un equipo jugando para quinta, que es algo no es tan normal aquí en Argentina. Y ahí va a decir, bueno, mirá, sabe que yo jugué en inferior al y me compraron. Bueno, todas esas cositas suman bastante. Hacen que es lo que, por ejemplo, tenía Fantino. Fantino te salía con, el otro día que veía la de Maravilla, le dice, Maravilla, vos jugaste al fútbol. ¿Quién sabía que Maravilla Martínez, ustedes sabían que Maravilla Martínez jugó hasta cuarta división en Quilmes? A los 20 años empezó a boxear Maravilla Y yo Martínez. sabía que jugó en Quilmes porque una vez lo escuché en Teis Sports. Que lo dijo, Bueno, pero ¿en qué año no sabes en qué año lo escuchaste? Si fue antes o después de Fantino. me parece que fue antes de Fantino, sí. ¿Sí? Lo de Fantino fue No eran 2013. Claypole, no eran Claypole, profe. No, en Claypole o en Quilmes. Quilmes, puede ser. No, Pero Claypole. Va, yo me no sé, acuerdo creo que era Claypole. cuando lo vi Yo en estoy casi vivo, seguro que en Quilmes, pero bueno, no importa. cuando lo vi en vivo,
la entrevista, porque yo me acuerdo que la había visto en vivo, fue antes de la pelea con Chávez, eso todavía no era el maravilla que todos tuvimos después como ídolo del box. Y dije, ¿cómo que empezó a boxear a los 20 años? Me quedé más con eso que con que jugó al fútbol. Pero no me imaginaba nunca que un chabón que va a pelear un título del mundo haya empezado a boxear a los 20, casi 21 años. Y Fantino había hablado con un conocido que conocía al tío, que le dijo que... Entonces, esa averiguación, que obviamente no la hizo Fantino en persona, la hizo la producción, hizo que Maravilla se sorprenda, por uno de la entrevista y como que le dice, sí, se suelta a hablar y lo cuenta como algo copado. Entonces ya empieza a tener ese feeling con el entrevistado, ¿no? Que es muy importante. Y después, el último ítem, que es lo que hablábamos al principio, estar preparado para la pregunta, la repregunta, en el momento, improvisar y saber explotar al máximo lo que puede llegar a ser un tema importante. Tenemos varios tipos de entrevista, ¿sí? Diferentes géneros de entrevista. Tenemos lo que es la entrevista de perfil, que es este estilo de entrevista que poníamos el caso de Maravilla, ¿sí? Se habla de la biografía, lo que se hace es combinar entre datos históricos de esa personalidad, testimonios, siempre está bueno conseguir un testimonio. Por ejemplo, la semana pasada sacamos al Tata González, el ex jugador de Boca, de selección uruguaya, y conseguimos, porque estuvimos iluminados por la vida, que Lugano nos mande una anécdota. Diego Lugano. Y nos mandó una bien privada, Lugano. Nosotros no la entendimos hasta que después hablamos con el Tata después de la nota. No voy ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Pero el audio de Lugano era como, díganle al Tata que les cuente qué pasó esa noche que salimos a ganar y ganamos los dos. Y es medio turbio, vos lo pensáis y decís, uy, qué turbio esto, esa noche que salimos a ganar y ganamos los dos. Si uno lo lleva a la jerga nuestra y salieron de joda. Fuertes declaraciones. Y se lo pasamos al audio y el Tata explotó. Y a partir de ahí como que el chabón empezó a contar cosas íntimas de él con compañeros. No tan al filo como lo de Lugano, que no, o sea, después cuando entendimos el sentido del audio dijimos, no, está rejugado, se nota que en Uruguay no escuchan esta radio. Pero a partir de esa anécdota es como que se soltó, porque dijo, bueno, si Lugano cuenta, el capitán, para ellos Lugano es como San Martín, ¿viste? En el fútbol. Él decía que era como para ellos una figura, un tipo serio que los guiaba. Y dijo, y como que se soltó, y a partir de eso fue como, bueno, si Lugano cuenta esto, yo también voy a empezar a contar cosas íntimas del plantel. Y contó un par de detalles muy buenos de lo que era el Mundial del 2010 con Abreu, etc. Pero bueno, conseguir testimonios es como que lo hace sentir más confiado y más a gusto al entrevistado, ¿sí? Más que nada si son familiares. Por ejemplo, si vos le pasás un audio de la abuela al protagonista, en este caso estamos hablando de entrevistas de perfil, donde está basado en la historia de esa persona. Si vos le pasás un audio de un familiar cercano, muy querido, que vos sabés que tiene buena relación, se va a emocionar, se va a conmover. Vieron que esto es un recurso muy utilizado, sobre todo en televisión, cuando se nota el tema de cuando lo pueden filmar que está llorando, ¿sí? Y en radio es más jodido notarlo, pero bueno, también es viable que lo puedan llegar a hacer, ¿sí? Este tipo de testimonios le dan un plus a la nota y también lo van a hacer hablar de ese tema. Bueno, tenemos también lo que son las entrevistas de opinión, en donde se le pregunta por un tema en particular, que esto más que nada, para poner un ejemplo, es lo que hace Facundo, ¿sí? En las entrevistas que él contaba con políticos, se busca más actualidad, o sea, cuando... esto con programas de agenda, porque cuando tienen un programa más llamado amateur, en una radio más zonal, uno tira mensaje de que contesta, lo sacamos al aire. ¿Sí? Porque tiene una agenda corta. Cuando vos tenés un peso y sabés, por ejemplo, sos productor de Radio La Red, y no vas a tirar a ver para meter a uno. Vas a ir a buscar, en este caso, con todo el quilombo que estamos viendo esta semana, a Basualdo o al secretario de Basualdo, para que hable del tema. Entonces, ahí es un tema de actualidad, es un tema de algo que está ahora, ¿sí?
Se busca eso, se busca la opinión sobre un tema particular y los comentarios de esa persona por algún motivo. Entonces, acá lo que importa es la ideología y el nombre y dónde se desarrolla esa persona, ¿sí? Para poder darle valor a ese tema de actualidad. Esto también de opinión también puede ir de la mano con lo que es una entrevista periodística, ¿sí? La diferencia es que la periodística lo que hace es complementar una noticia, que es la que, por ejemplo, vemos están hablando de una noticia de que se fugaron 4 presos de la cárcel de Devoto y entrevistan al director de la cárcel, ¿sí? Para que hable sobre el tema. Acá lo que hace la entrevista es complementar esa información, ¿sí? Es un plus, es más información que se va sumando. Después tenemos una que se utiliza en programas más de humorísticos, que es el cuestionario. Vieron cuando le dicen, bueno, te vamos a hacer 10 preguntas y vos preguntas y respuestas. Son 10 preguntas, una tras de la otra. El famoso ping-pong. Bueno, esto se lo llama cuestionario fijo. Se le pregunta y el entrevistado responde. Es algo que ya está pactado, ¿sí? Entonces, lo que buscan es más darle humor, darle otra dinámica, hacer algo diferente en el tema del cuestionario. Después tenemos lo que es investigación o indagación. Estas entrevistas no se publican, pero si yo soy productor de un programa de televisión y tengo que ir a cubrir, por ejemplo, el trabajo que haría el productor de el programa que decía Tony hace un rato de Salvemos los Potreros. Él entrevista diferentes personas que tienen que ver con el tema para saber a dónde apuntar el informe, ¿sí? Entonces, estas entrevistas que va realizando, que en cierto punto también son entrevistas, porque es un entrevistador preguntándole a un entrevistado, son para obtener información para elaborar otra cosa posterior. Bien. Después tenemos la interpretativa, en donde se interesa por una personalidad en cuanto a su estética, el interés que pueda llegar a tener, ¿sí? Es una entrevista de personajes, son más en joda, esto más humor, ¿sí? Lo que se busca, no es tan serio como puede llegar a ser un perfil, sino que interpretamos a una personalidad con cierto tema. Tenemos lo que es la apreciativa, ¿sí? En donde se indagan sobre los problemas y dificultades que pueden llegar a tener un protagonista, en este caso, que se le puede llegar a hacer, por ejemplo, ¿vieron las que hacía este muchacho, no me sale ahora, me sale Martín Zeta, pero no es Martín Zeta, el periodista de policiales? Mauro Zeta. Mauro Zeta. Mauro, ahí está. Mauro Zeta, que entrevista a diferentes, o entrevistaba a diferentes presos para apreciar por qué llegaban al crimen, por qué cometían acciones de ese estilo. Entonces, eran entrevistas cortas, 2 o 3 preguntas, que lo que hacían era apreciar por qué esa persona tenía esa actitud, ¿sí? También, todo lo contrario, cuando a una persona le va bien, se le pregunta cómo se logra eso, ¿sí? Si yo veo un jugador que está haciendo muchos goles, la pregunta, por ejemplo, puede ser cómo entrena para tener ese estado físico y durar los 90 minutos, ¿sí? Aprecio una cualidad del entrevistado y le pregunto sobre eso. Tenemos la informativa o de actualidad, que es con lo que puede ser una noticia de último momento, ¿sí? Acá lo que se hace es redactarse como una noticia. Uno pregunta, es un poco lo que decía antes de la investigación, pero en este caso lo que contesta el entrevistado es la noticia, ¿sí? Si yo voy a cubrir un choque y le pregunto al kiosquero que está en la esquina cómo fue y él me lo relata, yo después voy a relatar ese mismo texto como si fuera parte de la noticia y no voy a poner que me lo dijo él, ¿sí? Voy a poner que el auto venía a toda velocidad por Callao y terminó chocando a un colectivo. Y vos decís, ¿y cómo sabe eso si él no estaba ahí? Y bueno, porque pregunté, me lo dijo el tipo que estaba ahí de testigo, salió testigo en la policía. Entonces, a través de la respuesta, uno crea la noticia, ¿sí?
tenemos las que son entrevistas de divulgación, se usa son temas especializados para lo que pueda ser científico, médico, tecnológico, ¿sí? Se entrevista para conocer información sobre un tema en particular, se quiere divulgar sobre algo, por ejemplo, queremos divulgar la efectividad de las vacunas. Bueno, vamos a entrevistar a un infectólogo, a alguien del CONICET, que nos explique por qué esas vacunas son efectivas. Yo quiero divulgar este mensaje. Y entrevisto gente capacitada en el tema, no hace falta que sean conocidos o no, ¿sí? Y la última, las testimoniales, en donde se aportan datos, descripciones, opiniones sobre algo que pasó. Ejemplo, cuando van a cubrir el accidente y los entrevistan en vivo. Señora, ¿usted vio lo que pasó? Sí, el auto venía volando y chocó un colectivo. O sea, se busca el testimonio de alguien que estaba ahí para poder informar en el momento a la gente. Estos son los diferentes tipos que tenemos, ¿sí? Queda para la semana que viene el otro y el ejercicio que dije, así empezamos a jugar también un poquito con eso y practicamos lo que es la entrevista en el momento. ¿Alguno tiene alguna duda? Nada, perfecto. Bueno, entonces los despido, los dejo que vayan a comer, que vayan a cocinar, que sigan con su miércoles. Si es medio tarde, pero bueno, hay que comer, hay que comer. Gracias, profe. Así que les mando un abrazo, cualquier duda, ya saben, al mail o al WhatsApp o al grupo, pueden preguntar ahí. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Dale, abrazo, profe. Un Un saludo para Gracias, todos. profe. Nos vemos.